Vamos a seguir con pleura. Bueno, este es otro de los temas muy bonitos. Bueno, todos los temas de la neumo son bonitos. Bueno, vamos a ver derrame pleural. Acuérdense que la pleura o las pleuras son dos membranas que cubren a los pulmones, que en condiciones normales, así como están ustedes ahorita, esas dos hojas son una sola y en realidad es una cavidad virtual. Se vuelve una cavidad real cuando se enferma. Y bueno, ahí está la pleura costal, la pleura mediastinal y la pleura diafragmática. Entonces, cada una de ellas cubre tal cual a los pulmones. La presión que existe en el espacio pleural es negativa y ahorita vamos a ver algunos aspectos de la fisiología de este espacio. Entonces, la pleura sirve así como a manera de lubricante para que al momento que las pleuras, que el pulmón se expande, pueda hacerlo pues de una forma sencilla y pueda así expandirse y desinflarse, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese espacio entre esas dos pleuras, bueno, ya todos ustedes saben que es el nombre de esas pleuras, la que está pegada al pulmón. O sea, son dos hojas, pero hacen una que están envolviendo a los pulmones. La que está pegada al pulmón es la pleura ¿qué? La visceral, y la que está pegada así a la pared del tórax es la pleura parietal. Entonces, en medio de esas dos pleuras se forma líquido. Y ese espacio, como les digo, en condiciones normales es un espacio virtual. Entonces, normalmente el líquido pleural, como les dije, sirve como un lubricante durante el movimiento respiratorio. Se forma a un volumen de 0.3 mililitros por kilo, más o menos tiene un contenido de 1 gramo por decilitro de proteínas y el grosor de ambas pleuras es más o menos de 100 micras. Y el líquido tiene en condiciones normales linfocitos, células mesoteliales, que son las células propias de la pleura. Pueden descamar allí, pero ahí se encuentran. Hay macrófagos también y polimorfonucleares. La pleura parietal es irrigada por capilares sistémicos que derivan o que vienen de las arterias intercostales, de la pericardiofrénica, de arterias frénicas, y la pleura visceral va a ser irrigada por capilares que derivan de las arterias bronquiales, que básicamente pues estos también vienen de arterias sistémicas, o sea, no de la circulación de la arteria pulmonar, es lo que quiero decirles. La inervación de la pleura parietal, costal y diafragmática está dada por nervios sensoriales. La pleura visceral no tiene terminales nerviosas para el dolor. El pulmón tampoco. Entonces, cuando el paciente dice me duele el pulmón, pues más bien lo que le está doliendo, bueno, si tiene derrame pleural en ese momento lo puede tener, pero cuando se forma el derrame y despega las pleuras, en ese momento ya se quita el dolor porque ya no las irrita. El dolor torácico puede venir por otras razones, puede ser por los músculos de la propia pared o todas las demás estructuras de la propia pared, de la pared del tórax. La pleura visceral, ahora los linfáticos de las pleuras. La pleura visceral tiene vasos del plexo que intercomunican con todo el pulmón, que va desde la superficie, les debía de haber traído el dibujo, uno del néter, que va precisamente de la superficie del pulmón al ilio, ¿no? Y la pleura parietal, o sea, la que es la externa, comunica con el espacio pleural a través de estomas que son de 2 a 6 micras y que estas están principalmente en la pleura mediastinal y la pleura costal. La patogénesis del derrame pleural, bueno, pues va a depender básicamente
del capilar de la pleura parietal. Entonces, a partir de este capilar de la pleura parietal en condiciones normales, ese líquido que se produce más o menos de 0.15 mililitros por kilo por hora, puede tener una capacidad, o sea, la mayor capacidad es hasta 30 mililitros por hora, es decir, 700 mililitros por día. Si se rebasa esta capacidad, entonces se empieza a acumular el líquido en el espacio pleural. ¿Y quiénes son los que reabsorben todo ese líquido? O sea, lo forma, pero a través del filtrado de los capilares de la pleura parietal. Pero los linfáticos de la pleura parietal remueven todo ese líquido. Si se excede esta capacidad de 700 mililitros por día, entonces se acumula el líquido pleural. Entonces, cuando la producción de líquido excede a la capacidad de absorción de los linfáticos, esto ocurre en condiciones donde hay aumento en la formación de líquido o por disminución de la capacidad del aclaramiento de los linfáticos. Cuando en cualquiera de estas dos circunstancias se forma el líquido por cualquiera de estas dos, tenemos que hay dos condiciones, tenemos que saber si ese líquido es un trasudado o es un exudado. Y esto es muy importante porque tiene implicaciones, o sea, nos va a permitir conocer precisamente cuál es la etiología de la formación del líquido. Y como vamos a ver, realmente esta es una manifestación de que algo está pasando tanto o dentro del tórax o dentro de los pulmones o fuera de ellos. ¿Qué es un trasudado? Un trasudado es el que ocurre dentro de lo que es el derrame pleural, es el que ocurre cuando hay alteración de los factores que determinan la formación y absorción. Es decir, se debe a factores de tipo sistémicos en los que participa la presión oncótica del plasma, la presión capilar pulmonar o sistémica tiene que ver con esto, pero la permeabilidad a los capilares, a las proteínas, está normal de los capilares de la pleura. Entonces vean ustedes que aquí son solamente alteraciones de la presión oncótica o de la presión capilar pulmonar o sistémica, pero la permeabilidad de los capilares está intacta. En cambio, en el exudado, se va a deber a una alteración propia de la superficie pleural. Va a haber aumento de la permeabilidad a las proteínas y al líquido, hay disminución del flujo linfático y, bueno, nada más recordar que la presión de la pleura es negativa. En este caso, sí está alterada la permeabilidad de los capilares, a diferencia del trasudado. Por eso, las proteínas y el líquido es que puede pasar más a través de esos capilares. El trasudado entonces resulta de un desequilibrio entre la formación y absorción de líquido, es decir, estoy formando mucho y como me excedo a esa formación, pues no se absorbe y por eso se acumula. La permeabilidad en el capilar está conservada y en cambio en el exudado la permeabilidad al capilar sí está alterada y como está alterada sí va a permitir que pasen muchas proteínas. ¿Aquí pasarán muchas proteínas? No, poquitas sí van a pasar, pero poquitas, no tantas como en el exudado. En el derrame pleural, el origen del líquido pleural puede ser del pulmón, de la pleura, o sea, de enfermedad directamente que esté afectando al pulmón o directamente a la pleura, o bien que esté afectando a la cavidad peritoneal o una parte también extratorácica. Podemos tener un derrame así tan grande como este en el que vemos totalmente aquí, que está esta opacidad homogénea que ocupa pues casi, no sé, como el 90%, 80%, 85% del hemitórax de izquierdo, dejando libre solamente esta parte. Vean ustedes cómo están borrados, o sea, no se ve ni siquiera el perfil izquierdo del corazón, está borrado el ángulo costodiafragmático y ese es un dato de derrame pleural. Ahora, como todos se van a ver así, ya sea en menor o en mayor cantidad, ¿cómo voy a saber de dónde viene? Si es del pulmón, es de la pleura o es de alguna enfermedad fuera del tórax. No lo sé. Y obviamente aquí la clínica es muy importante.
Entonces tenemos un paciente que tiene ese cuadro clínico, bueno, ese derrame. Entonces ven ustedes aquí causas del derrame pleural y la importancia de la historia clínica. Si ustedes toman en cuenta cualquiera de esta lista de condiciones, pues entonces, o sea, condiciones me refiero como al antecedente que puede tener el paciente, el antecedente dentro del cuadro clínico y la causa potencial del derrame pleural. Entonces, si es un paciente con cirugía abdominal, o sea que lo acaban de operar los cirujanos de algo en el abdomen y de repente hace un derrame pleural, digo, no es el caso, ahí nada más les enseñé la radiografía así nada más para que la vean, pero no tiene que ver. Entonces le hacen una cirugía abdominal y de repente le llaman al neumólogo que porque tiene derrame pleural. Entonces, ¿cuál es la causa potencial que tiene que pensar el neumólogo? Bueno, puede ser un derrame postoperatorio que a veces no tiene mayor problema, sino simplemente porque a veces irritan esa parte del diafragma y como está en contacto con la pleura, pues se irrita y pues puede formar ese líquido. Otra, si se infecta el paciente, puede tener un absceso subfrénico o bien por haber estado en un estado así sentado todo el tiempo, no sentado, digo en reposo, y no le dieron tratamiento profilaxis para el embolismo venoso, entonces, o para el tromboembolismo venoso, pues puede tener embolismo pulmonar. Pero bueno, aquí tenemos que tienen que evaluar al paciente y ver el cuadro clínico. Si es un paciente que tiene enfermedad pancreática previa, bueno, pues puede ser por pancreatitis. Si tiene antecedente de exposición a asbesto, podríamos pensar en algo maligno, un mesotelioma, que es la neoplasia de la pleura, o un derrame benigno por asbesto también. Si un paciente tiene antecedente de cáncer o puede tener cáncer, bueno, puede ser malignidad, puede ser por un cáncer de pulmón metastásico a pleura o el propio mesotelioma. Si el paciente tiene antecedente de cirugía cardíaca, esto realmente es muy frecuente, es por el bypass coronario y generalmente pues por eso salen con sus 2 sondas endopleurales de cada uno de los lados. Si el paciente es un paciente que está en hemodiálisis crónica, pues entonces pensar que puede ser por insuficiencia cardíaca o pleuritis urémica. Si tiene cirrosis, puede ser un hidrotórax hepático o bien puede tener un empiema por definición es pus en el espacio pleural. Si se trata de un recién nacido, pueden tener derrame pleural posparto, que tampoco ese no se tocaría. Si es un paciente que tiene estenosis esofágica y les están haciendo dilataciones esofágicas y de repente hace derrame pleural, pues entonces hay que pensar en perforación esofágica, eso es grave. Si el paciente tiene infección por VIH, pues aquí pensar cualquiera, neumonía, tuberculosis, linfoma. Les voy a enseñar más o menos el abordaje de un paciente con derrame, porque van a decir, ay no, pues es un titipuchal de enfermedades, pues cómo voy a saber. Pero yo lo que quiero es que vean ustedes estas condiciones, esto es muy importante, o sea, la clínica y el antecedente del paciente es muy importante. Si tiene antecedente de trauma, de tórax y de repente tiene un derrame pleural, pues digo, lo más probable es que sea un hemotórax, ¿no? O a lo mejor se lo rompió el conducto torácico y tiene quilotórax. Si es un paciente que tiene artritis reumatoide, aquí para nuestro reumatólogo, ¿quién va a ser reumatólogo? ¿Quién dijo? ¿Dónde está el reumatólogo? ¿Ya se fue? ¿Quién era, Sí, alguien dijo, ¿no? Que iba a ser reumatólogo. ¿Quién dijo aquí? Ah, no, ¿saben? Ya estoy mal de la cabeza. No, es que hoy en la mañana estábamos revisando ingresos y hay un rotante de medicina interna ahí en el servicio y le hice una pregunta de anatomía y R3 de medicina interna. ¿Qué le pregunté? Y le hice una pregunta de anatomía. Espérense, ahorita que les digo que le pregunté. Ay, ya se me olvidó lo que le pregunté, pero algo bien básico. Cosas bien sencillas del epitelio respiratorio. Es más, ahorita les voy a preguntar del epitelio respiratorio y van a ver que no saben. Bueno, le pregunté algo súper sencillo al doctor ese, le dije, ¿tú qué eres? ¿Eres rotante o qué? Porque todavía no los conozco, acaban de entrar los de nuevo ingreso. No, soy rotante, soy R3 de medicina interna. Le digo, ¿y qué vas a hacer en tu subespecialidad? No, pues voy a hacer reumatología. Y entonces por eso le dije, no, pues tienes que saber esto. Le pregunté qué es el lobulillo secundario de Miller. ¿Saben qué es el lobulillo secundario? No, ¿verdad? No, pues se los voy a dejar para que lean, tienen que saberlo. Bueno, y se lo dije porque le dije, tienes que saberlo, porque muchas de las manifestaciones
sistémicas que tienen los pacientes con enfermedades reumatológicas, pues les dan en el pulmón. Y de hecho muchos de ellos, su primera manifestación es en el pulmón, ni siquiera en otra parte. Entonces por eso tienen que saber, ¿no? Entonces bueno, por eso me acordé, perdón, pero pensé que estaba aquí, no, estaba con el chico R3 de medicina interna. Bueno, artritis reumatoide puede ser una pleuritis reumatoide o un pseudoquilotórax, también pueden ser por artritis, o lupus eritematoso sistémico, también por la policerositis que pueden dar derrame pleural, puede ser una pleuritis lúpica, neumonía o también embolismo pulmonar. Algunos signos y síntomas que me ayudan: si el paciente tiene ascitis, pues un hidrotórax hepático, o quizás pensar en cáncer de ovarios frecuente. Si el paciente tiene disnea, ortopnea, edema, pensar en insuficiencia cardíaca. Pero ven ustedes que todo esto se los da la historia clínica. Frote pericárdico, pues tiene pericarditis y además el derrame. Edema unilateral, pensar en embolismo pulmonar. Bueno, y cualquiera de las otras, ¿no? Síntomas: fiebre, neumonía, empiema, tuberculosis, hemoptisis, cáncer de pulmón, embolismo pulmonar, tuberculosis. Si es pérdida de peso, bueno, es muy inespecífico, pero bueno, podríamos pensar en malignidad, tuberculosis o neumonía bacteriana, cualquiera de esas. Entonces, aquí insisto, la clínica es muy importante. Bueno, tengo esa paciente, imagínense, aquí nos llega esta paciente, ahorita les voy a poner casos clínicos, y llega con esta imagen y hacemos el diagnóstico de que tiene derrame pleural. Entonces, cuando tienen un paciente que ven en la radiografía que tiene derrame pleural y que casi todos saben hacer el diagnóstico, tanto a la exploración, no les voy a decir cuál es el síndrome de derrame pleural, porque eso lo vieron cuando iban ustedes en kinder, en nosología. Entonces, todo eso lo tienen que saber. Y si ahorita les pregunto de anatomía, pues tampoco van a saber. Pero tienen que darle una repasadita, ¿eh? Bueno, tenemos un paciente con derrame pleural. En la radiografía, ¿cómo se ve? Pues esa opacidad que borra los ángulos costodiafragmáticos o cardiofrénicos. Ahorita vamos a ver otras imágenes. Y la primera pregunta: ¿le voy a hacer o no toracocentesis? Si es un internista y ven esa radiografía así con ese derrame tan grandote, es así, hasta así, a ciegas le pican y van a sacar el líquido y les genera un placer como no se imagina, no, pues toracocentesis, le pico, me salió líquido y no, ya le saqué 1 litro, 2 litros y bueno, pero les fascina. Entonces, los pacientes llegan generalmente al instituto con esos cuadros, con el derrame, y generalmente, no, pues ya me vio un internista, me vio 2, y ¿qué le hicieron? No, pues me picaron, ya me hicieron 3 veces toracocentesis, bueno, así no le va a decir el paciente, ¿verdad? Pero me sacaron líquido, en una primera me sacaron 1 litro, en la segunda 2 litros, y en la tercera ya no me sacaron nada, y pues no, porque ya lo infectaron, o vayan ustedes a saber. Pero, ¿y qué le dijeron? Que porque era su líquido, o porque tenía el agua en el pulmón, así dicen los pacientes. No, pues dijo que todo era negativo. ¿Ustedes creen que así se aborda el derrame pleural? Pues no. O sea, creen que nada más tiene el derrame, le pico, saco y ya. Yo ya hice mi diagnóstico, derrame pleural. No, tengo que saber qué es lo que lo está originando. Y ya vieron que es un abanico de posibilidades, que es una lista ahí terrible. Ustedes van a decir, bueno, pues a ver cómo me van a enseñar para que yo aborde el derrame pleural. Entonces, lo primero es decir, ¿le hago o no le hago? En un derrame así tan grande como el anterior, pues sí le voy a hacer. Pero en un derrame pequeñito o hay condiciones en las que no es necesario hacer una toracocentesis. Entonces, ¿cuándo no voy a hacer toracocentesis? Cuando es un derrame pleural pequeño o cuando ya conozco la etiología. ¿Qué tal que esta paciente, les digo que es una paciente con cirrosis hepática ya en fase avanzada, que tiene ascitis y que tiene este derrame? ¿Ustedes la picarían? No, porque yo ya sé lo que tiene la paciente. Mejor trátale lo que tiene, ¿sí? Para que se le quite ese derrame. Entonces, si es pequeño, que no es el caso pero o conozco la etiología, yo supongo que puede ser, o sea, si mi juicio clínico me dice que es por un hidrotórax hepático, pues así la dejo, le doy tratamiento. Si veo que no mejora, bueno, entonces sí ya, aquí es juicio clínico. Bueno, entonces aquí es cuando no lo tengo que hacer y ustedes me van a decir, bueno, pero dígame cuando es pequeño, de la mitad. Aquí vean ustedes cómo borra, vean los ángulos. Aquí está el ángulo, ¿cómo se llama este ángulo? Costodiafragmático y el cardiofrénico, están libres, ¿no? Los dos. De este lado, vean ustedes cómo se ve un ángulo obtuso y aquí está borrado, no se ve ninguno de los dos ángulos, ¿sí? Entonces, es un derrame pequeñito.
Claro, aquí tiene esto y esta paciente tenía, o este paciente, no esta, tenía cáncer, pero no les pude traer otra así más limpia porque pues allá llegan puras, todas llenas de patología, entonces por más que busqué una que no estuviera así tan afectada, pues no hay, ¿verdad? Pero bueno, les podría haber traído una de asma, pero esos no tienen derrame pleural. Entonces, bueno, ven ustedes aquí, apenas vean ustedes inclusive cómo también llega un poquito a estar un poquito más gruesa la parte costal, cosa que no se ve aquí, entonces pues ese es un derrame, no está tan grande como el que les enseñé. Entonces, un derrame así de chiquito, ¿le harían ustedes una toracocentesis, o sea, le picarían? Pues si es guiado a lo mejor por ultrasonido se podría, pero así estrictamente, pues no, porque tengo otras maneras, ¿no? Entonces, ¿cuándo es no recomendable la toracocentesis? Cuando el derrame es pequeño. ¿Y cómo digo que es pequeño? Cuando una radiografía en decúbito lateral, que es esta, el derrame mide menos de 10 milímetros. Esto sería considerado un derrame pequeño y ahorita les digo cómo se mide esos menos de 10 milímetros. Cuando mide de 10 a 15 milímetros hay que considerar ultrasonido, o sea, hacer la punción guiada por ultrasonido. Y tampoco es recomendable cuando hay insuficiencia cardíaca o todas las insuficiencias, insuficiencia renal, hepática, cardíaca, y que yo sé la causa, pues no es recomendable, mejor le doy el tratamiento de la enfermedad de base. Ahora bien, fíjense bien, hagan de cuenta que esta es la radiografía y no hagan de cuenta si es porque es el mismo paciente, vean aquí y vean acá. Entonces, este derrame no estaba tan chiquito, pero alguien tuvo duda de que a lo mejor esto puede ser un engrosamiento pleural y por eso le pidieron la radiografía en decúbito lateral. ¿Y cómo es? Se le pide al paciente que se ponga del lado donde está el derrame, levanta así su brazo y se acuesta en la plancha, pero así de lado, y se toma, es en decúbito lateral con rayo tangencial, así se pide la radiografía. Entonces, lo que nosotros esperamos, si el líquido está libre y no es por pleura engrosada, pues el líquido debe de correr. Si medimos esto, pues esto mide, fíjense que lo hubiera medido y para la otra, bueno, el año que entra, si vuelven a estar aquí, espero que no, ya les traigo la medida, pero eso mide probablemente más de 10 milímetros, pero imagínense que mide 8, no, lo debí de haber medido. Lo que pasa es que no hay así con poquito derrame, o sea, por más que lo he buscado para poder ponerles el ejemplo, déjenme ver si hay otro por acá, pero no. Bueno, pero es nada más para que entiendan ustedes cómo se mide, ¿de acuerdo? Entonces ven ustedes cómo corre el líquido, entonces mido desde aquí, desde el borde interno del líquido de la opacidad hasta la parrilla costal. Esto se mide, bueno, como ya tenemos pues todo está en imágenes digitales en la computadora y tiene ahí el programita, pues tú agarras la reglita y le mides, pones tu cursor de ahí tú lo señalas de aquí a acá y ya te dice cuánto mide, ¿no? Pero bueno, con que ustedes vean que solamente estuviera borrado así el ángulo, por ejemplo, pues yo no me atrevería mucho, pero bueno, si tengo el ultrasonido y veo que corrió así, pues sí lo puedo picar. Pero si está pequeñito, si esto mide menos de 10 milímetros, no lo pico. ¿Por qué no? Porque le puedo hacer neumotórax y tampoco no va a valer la pena porque son derrames pequeños. Entonces mejor me voy por otro lado, ¿no? ¿Les quedó claro cuándo es un derrame pequeño y cuándo no hay que hacer una toracocentesis? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Bueno. Claro, les digo, hay juicio clínico, no quiere decir que los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca no puedan hacer un derrame, por ejemplo, por neumonía, y entonces pues sí tengo que diagnosticarlo. Entonces, ¿cuándo es recomendable una toracocentesis en un paciente con insuficiencia cardíaca? Cuando el derrame es unilateral o porque tiene dolor pleurítico o tiene fiebre, que podamos estar sospechando que tiene una neumonía o una infección agregada. Entonces, en esos casos puede ser. Esto pueden quitarlo, podemos poner insuficiencia cardíaca o cualquiera de las otras insuficiencias, pero si su juicio clínico les dice que probablemente no sea por la condición subyacente, que puede ser por otra razón, bueno, hagan la toracocentesis. Pero si la van a hacer, van a tener que saber qué es lo que van a estar buscando con esa toracocentesis, no nada más picar y sacar el líquido y ya. Y decir, ay, qué padre, ya le saqué y soy muy bueno, no, porque el tórax es muy noble, en serio, cualquiera, en esos derrames así tan grandes, les digo, así con los ojos cerrados, aunque se lleven las arterias intercostales, les da el líquido de todas maneras. Pero bueno, aquí está otro caso, ven ustedes incluso estas opacidades micronodulares diseminadas. Esto, por supuesto, es neoplásico.
ya no me acuerdo qué era, pero era neoplásico, el derrame era por neoplasia. Bueno, entonces aquí vemos, vean ustedes, este está muy obvio, borrados ambos ángulos, una opacidad homogénea. Aquí pues no está tan grande, pero vean ustedes cómo se extiende aquí todo por la parrilla costal, borra ambos ángulos. Aquí no podemos saber si es, yo les podría decir, bueno, es engrosamiento pleural, no lo sé, pero bueno, lo exploran, bueno, se ve y bueno, tiene derrame pleural. Entonces, paciente con derrame pleural, ¿a quién sí le vamos a hacer toracocentesis? Bueno, en esos que tienen un derrame que es grande, que no sabemos la etiología y que sí lo tenemos que estudiar. Entonces, cuando vamos a hacer la toracocentesis, lo primero que vamos a buscar, vamos a saber si se trata de un trasudado o si es un exudado. Ahorita vamos a ver cómo sabemos eso. Si ustedes evidencian que se trata de un trasudado, pues ya acabaron, ya no tienen que hacer nada más. Toracocentesis, ven que es un trasudado, ahorita les digo cómo se hace eso. Y ya acabé, ¿por qué? ¿Por qué digo fin? Porque tengo que buscar cuál es su condición subyacente de trasudado. Puede tener cualquiera de las insuficiencias, básicamente. Bueno, insuficiencia respiratoria, cardíaca, hepática, etcétera. Bueno, y también si es un trasudado ya no voy a hacer más o biopsias o lo que sea, ya ahí acabé, o sea, tengo que buscar otra causa. Y si es un exudado, aquí sí tengo que buscar la etiología. Y con el puro estudio de la toracocentesis, yo la etiología la puedo encontrar o establecer en el 75% siempre y cuando pues haga los estudios necesarios del líquido. ¿Cuándo es toracocentesis urgente? Cuando hay sospecha de hemotórax o pus en la cavidad pleural. Si es hemotórax, pues tiene el antecedente de algún trauma. O si yo pienso que puede ser pus, que viene muy infectado el paciente, eso los va a dar el cuadro clínico, pues también. ¿Por qué estas condiciones son urgentes? ¿Por qué? Porque requieren de colocar una sonda endopleural de forma inmediata. Primero, para vaciar la secreción purulenta, o dos, para vaciar la sangre. Si se deja la sangre es muy irritante, es un excelente medio de cultivo y además tiene un alto poder fibrogénico, entonces hace que la pleura se engruese y bueno, ya no se pueda resolver el problema, más que con cirugía. Ahora, ¿cómo vamos a saber si es un exudado o trasudado? Bueno, se toma el líquido pleural y se le manda a hacer un estudio citoquímico del líquido pleural. El estudio citoquímico del líquido pleural incluye la medición de proteínas totales, glucosa, deshidrogenasa láctica, colesterol, se hace la medición del pH, ahorita les voy a decir también cómo, se determina la celularidad, se manda a hacer estudios de citología, esto es todo de rutina. Y en casos especiales se manda a evaluar también hasta la cantidad de albúmina que pueda haber en el líquido pleural. Entonces, todo esto ustedes lo tienen que pedir y que solicitar. Y otras pruebas especiales como adenosíndesaminasa o a lo mejor amilasa, si estamos pensando que sea un derrame por pancreatitis, bueno, entonces tenemos que pedir amilasa en el líquido pleural y ver allí cómo está. Bueno, ¿cuáles son los criterios de Light? Richard Light es una persona muy famosa, él todavía vive, es un adulto mayor muy agradable, ya tiene más de 80 años, pero él fue durante su residencia, fíjense nada más, haciendo su residencia, que precisamente describió estos criterios y obviamente, bueno, todavía son vigentes y hasta ahorita no hay ninguna otra prueba que los pueda superar. Entonces, ¿cuándo es un exudado? De acuerdo a los criterios de Light, cuando la relación proteínas líquido pleural suero es mayor de 0.5, o sea, ustedes dividen las proteínas que hay en el líquido pleural entre las proteínas totales del suero, o sea, tienen que pedir a la par un perfil hepático de su paciente, toracocentesis y perfil hepático para que puedan hacer esto. Cuando la deshidrogenasa láctica del líquido pleural, la relación líquido pleural DHL suero es mayor de 0.6, también es otro criterio de exudado, o bien cuando la deshidrogenasa láctica es de 2/3 partes arriba del límite normal alto de la DHL sérica, si cumple cualquiera de estos tres, ya se trata de un exudado.
¿Queda claro? Y es nada más hacer la división. ¿Cuántas proteínas tiene en el líquido pleural entre las proteínas del suero? Si esta relación me da más de 0.5, es un exudado. Por cualquiera de las tres, puede que ser que lo cumpla con uno nada más, puede ser que lo cumpla con los tres. Con uno que lo cumpla, cualquiera de esos ya es un exudado. Otros criterios de exudado. Colesterol entre 45 y 60 miligramos por decilitro, o el gradiente, fíjense, aquí es un gradiente, no es una relación. Gradiente albúmina suero menos la albúmina del líquido pleural, si es menor de 1.2 gramos por decilitro, es un exudado. La relación bilirrubina pleural suero mayor de 0.6 también puede ser, pero les vuelvo a... Ay, no, ¿qué hice? No, espérense. Miren, ay. Pero estos criterios, o sea, aquí les puse son otros, pero los criterios así, los más sólidos son estos, ¿de acuerdo? Bueno, está la bilirrubina. Bueno, ¿por qué? Porque otros pues han tratado de investigarlo, pero no hasta ahorita no hay ninguno que sea mejor su desempeño que los que les acabo de decir entre las proteínas y la DHL. Los criterios de Light son los más apropiados para hacer la distinción entre trasudado y exudado, pero bueno, esos otros también pueden ser útiles. Líquido pleural en insuficiencia cardíaca. Cuando hay insuficiencia cardíaca, generalmente, ¿qué le dan a los pacientes? Diuréticos. Entonces, cuando es un trasudado clínicamente y el paciente está recibiendo diurético, puede convertirse ese trasudado en un exudado y confundirnos, porque si es un exudado en un paciente con insuficiencia cardíaca, pues ya le tengo que hacer una serie de estudios para investigar cuál es la razón de ese derrame pleural, entonces ya no es por la insuficiencia, pero como puede ser que haya cambiado de trasudado a exudado por el efecto diurético, entonces por eso nosotros, si ustedes están sospechando eso en un paciente con insuficiencia cardíaca, además a lo que le están pidiendo de medir en el líquido pleural de las proteínas, DHL, colesterol, nivel de glucosa, piden también que les midan la albúmina. Y entonces ustedes hacen otra vez el gradiente de albúmina, suero, líquido pleural. Aquí es al revés, porque acuérdense que cuando se hace la relación es el líquido pleural entre lo del suero, pero aquí como es gradiente hago una resta. Resto la albúmina del suero menos la que hay en el líquido pleural, y si este es mayor de 1.2, quiere decir que se trata de un trasudado, ¿sí? O sea que aunque por los criterios de Light me salió un exudado, en realidad es un trasudado, se llama pseudoexudado, y es así, ¿por qué? Porque fue por el efecto del tratamiento diurético, ¿sí? ¿Entienden esto? ¿Sí? ¿Alguien no lo entiende? Ya se están durmiendo. Y este es bien bonito, este tema. Bueno, si no, se los vuelvo a dar el jueves. Al fin que nada más tenemos 3 temas el jueves. Bueno, causas de trasudados, aquí están: insuficiencia cardíaca, cirrosis renal, puede ser también por atelectasia, diálisis peritoneal, pericarditis constrictiva, obstrucción de la vena cava superior. Bueno, aquí cualquiera de estos hay que tratar la enfermedad subyacente, por ejemplo, dar diurético en insuficiencia cardíaca, renal o hepática, y ya. ¿De acuerdo? Por eso les dije en trasudado, pues ahí acabamos. Pero si es un exudado, ¿cuál es la etiología? Tenemos que estudiar el aspecto del líquido, la celularidad, el cultivo, en el caso de que lo amerite, el hematocrito del líquido pleural. Lo vamos a pedir si es un hemotórax, si estamos sospechando hemotórax. ¿Y cómo sospechamos? Pues que tiene el antecedente de un trauma. Citología del líquido pleural y las determinaciones bioquímicas o mediciones bioquímicas en el líquido: glucosa, el pH, deshidrogenasa láctica, nivel de adenosíndesaminasa o amilasa. Bueno, también se pueden hacer biopsia pleural, ya sea biopsia pleural cerrada o por toracoscopía. Quiero decirles aquí en relación al pH que la medición del pH tiene que hacerse no con las tiras reactivas o como se hace, por ejemplo, para la orina y eso. La medición del pH se debe de hacer, tienen que tomar, hagan de cuenta como si fuera una gasometría. Tienen que tomarla con heparina y trabajarse igual que fuera para una gasometría, y así es como se hace la medición del pH. Si no la hacen así, no sirve de nada. ¿Queda claro? Sí. Bueno, y les digo, siempre tiene que tener heparina. Causas de exudado.
son todas las que vimos en el cuadro. Bueno, todas en los cuadros esos que les di al principio, pero básicamente lo más frecuente es que sea por neumonía, por malignidad, por tuberculosis, por tromboembolismo pulmonar o enfermedad reumatológica. Son las causas más frecuentes. Traté aquí de resumir. Ahora, ¿cómo vamos a saber cada una de ellas? Bueno, vamos a ver primero el aspecto del líquido pleural. Si es purulento, pues ya hice el diagnóstico. ¿Qué diagnóstico hicieron si al momento que hacen la toracocentesis y obtienen pus? ¿Qué diagnóstico es? Es un empiema. Empiema dijimos que es pus en el espacio pleural por definición. Son el hemotórax y la obtención de pus son los únicos dos diagnósticos en el derrame pleural que podemos hacer al momento de la toracocentesis. Si es hemático, puede ser por el propio trauma o porque si sea por otra enfermedad, por malignidad o por embolismo pulmonar o por neumonía también. Pero fíjense bien, por eso aquí pedimos el hematocrito. Cuando es hemotórax, el hematocrito en el líquido pleural es mayor del 50% del hematocrito periférico medido simultáneamente. Y si ustedes quieren ver el hematocrito, lo que tienen que hacer es en los mismos tubos de biometría hemática con el tapón tapón morado, tienen que ahí meter en vez de que fuera sangre, meten ahí el líquido pleural en los tubos para una biometría hemática, para que les midan el hematocrito, si lo quieren hacer. Y se tiene que medir simultáneamente el hematocrito de la sangre, pues, del paciente. Entonces, si el hematocrito del líquido pleural es más del 50% del hematocrito periférico del paciente, estamos hablando de hemotórax. Si es menor del 1% es no significativo y si es mayor al 1% puede ser por cualquiera de estas causas. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Bueno, si al momento de mi toracocentesis obtengo un líquido lechoso, se trata de quilotórax y entonces tengo que pedir que me midan en el líquido pleural los triglicéridos. Y si es mayor a 110 este nivel de triglicéridos, quiere decir que se trata de un quilotórax. Y ya si es un quilotórax, pues pueden pensar o es trauma, se rompió el conducto torácico, o la otra causa de quilotórax puede ser también, por ejemplo, un linfoma de Hodgkin. Eso es otra de las causas. Entonces ven ustedes que ya con esto, rápidamente con el aspecto, en algunos casos pueden ir orientando su etiología. Un pseudoquilotórax no tiene que ver nada con el rompimiento del conducto torácico, tiene que ver con otras condiciones y el pseudoquilotórax se diagnostica con un colesterol mayor de 200 miligramos por decilitro en el líquido pleural, pero también da un aspecto así amarillento como lechoso. Y las causas de pseudoquilotórax puede ser enfermedad reumatológica, puede ser tuberculosis o también falla cardíaca, puede ser otra de las causas. Otras de las mediciones bioquímicas que se hacen en el líquido pleural y que, bueno, ahorita eso está ya automatizado y se hace en todos lados, bueno, en donde se ven pacientes con enfermedades pulmonares, es la determinación de la adenosíndesaminasa en el líquido pleural. Entonces, para el diagnóstico de tuberculosis, de acuerdo el punto de corte va a variar dependiendo del sistema que se esté utilizando. En los sistemas que se utilizan en Estados Unidos, allá les ponen un punto de corte de 45. Hay un sistema que actualmente es un sistema automatizado, porque antes esto se hacía así de una forma casera en el instituto, pero ahora ya se hace de forma automatizada con un aparato, se mete la cantidad de líquido y ahí te da automáticamente la medición. En ese sistema automatizado, de acuerdo al que tenemos aquí en el INER, el punto de corte es de 30. Arriba de 30 me indica que el paciente puede tener tuberculosis, pero no es la única causa, sino el empiema, las infecciones bacterianas, pueden también elevar este nivel, o también un paciente que tenga un derrame pleural por artritis reumatoide. La glucosa menor de 60 en casos de tuberculosis, malignidad, derrame paraneumónico complicado o artritis reumatoide. La amilasa salivalo-pancreática, bueno, está elevada cuando hay enfermedad pancreática, ruptura esofágica, metástasis de adenocarcinoma también, o la deshidrogenasa láctica, cuando está muy elevada, es un indicador del grado de inflamación. Puede estar no tan elevada o semejante a como está en el suero, pero a veces
pasa 5 o 10 veces más el nivel del suero y eso solamente lo que indica que hay mucha inflamación en el espacio pleural. Si estudiamos la celularidad del líquido, bueno, eso es en cuanto a las mediciones bioquímicas. La celularidad del líquido pleural ahí es importante porque esto nos va a orientar mucho también a la etiología. Si predominan polimorfonucleares, pues entonces la probable etiología va a ser un derrame paraneumónico, puede ser un embolismo pulmonar o puede ser una neoplasia. Y vean ustedes que para cada uno de ellos, en serio que yo les insisto en el cuadro clínico, sean minuciosos en su cuadro clínico, en su exploración, y de ahí ustedes van a ir pues reduciendo el número de posibilidades de las que puede ser en el caso que les ocupe. Si predominan mononucleares, puede ser también neoplasia, puede ser tuberculosis y puede ser embolismo pulmonar. En resumen, ustedes van a decir, pues aquí no me sirve de mucho porque me está diciendo igual que polimorfos, neoplasia y mononucleares, malignidad, pues lo mismo, ¿no? Pero en términos generales, cuando hay predominio de mononucleares, lo que vamos a pensar va a ser en neoplasia y tuberculosis, básicamente, ¿de acuerdo? Y si es de predominio de polimorfonucleares, lo que voy a pensar va a ser en paraneumónico. No quiere decir que en estos casos no puedan serlo, sí lo pueden ser, pero en general mejor piensen así como les estoy diciendo. Hay casos excepcionales, o sea, son muy pocos en realidad, o sea, yo les pongo porque pues sí se han descrito, pero son muy raros los casos que tengan un derrame pleural y en el que predominen los polimorfonucleares y que sea un cáncer o de pulmón o cáncer de pleura. Es muy raro. Entonces, en resumen, si predominan polimorfonucleares, ¿en cuál van a pensar? Paraneumónico. Y si hay predominio de mononucleares, ¿en cuál van a pensar? Malignidad o tuberculosis. Pero aquí me va a servir mucho, ¿qué me servirá mucho para establecer el diagnóstico aquí de tuberculosis? ¿Cuál de las? No te va a salir positivo. ¿Cuál de esas mediciones bioquímicas? Le voy a pedir adenosindesaminasa. Bueno, ahí en el hospital se hace de rutina todas estas mediciones, excepto la albúmina y el nivel de amilasa, pero la adenosina y todo eso nos lo dan de rutina, igual los triglicéridos, junto con todo lo demás, glucosa, colesterol, proteínas, LDH. Lo único que no me da de rutina es la albúmina. Esa la tengo que pedir, bueno, si se trata de un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? Y las amilasas, ¿sí? Ahorita les voy a poner ejemplos y van a ir afinando mejor su pensamiento. Cuando la glucosa es menor de 30, ¿se piensa también en malignidad? También, pero ahí puede ser malignidad y puede ser también infección, porque en algunos casos de infecciones también puede ser por eso. Digo, de malignidad también, cualquiera de las dos. Pero la que baja más son infecciones, pero infecciones bacterianas, no tuberculosis. Estoy yéndome así como a los extremos, ¿eh? La celularidad en el líquido pleural, o sea, ¿cómo voy a ver la celularidad? La ausencia de células mesoteliales, esto va a ser con un citológico del líquido. El líquido, además de mandarlo a hacer las determinaciones bioquímicas y que me digan la celularidad, también mando una parte del mismo líquido para patología, para un estudio citológico, también me ayuda mucho el estudio citológico. Entonces, si en el estudio citológico no ven células mesoteliales y además tengo un exudado en el que predominan linfocitos, exudado linfocítico con ausencia de células mesoteliales y adenosindesaminasa arriba de 30, eso es igual a tuberculosis. ¿Sí? Ajá. Exudado linfocítico, o sea, predominan polimorfonucleares. Ajá. Exudado linfocítico. Adenosindesaminasa por arriba de 30 unidades con el método de Linere, o sea, ustedes vean el método y ahí sus límites de referencia. Entonces, adenosindesaminasa arriba de 30 unidades y ausencia de células mesoteliales en el estudio citológico del líquido pleural, eso es igual a tuberculosis. El estudio citológico no les va a decir ausencia de células, no, simplemente no las va a describir. Y les va a decir, pues veo linfocitos, veo macrófagos espumosos, veo un fondo proteináceo y ya. Si ustedes van y le dicen al citotecnólogo, oiga, ¿usted vio ahí células mesoteliales? No vi, o vi muy poquitas, pues sospechen en tuberculosis, ¿de acuerdo?
Para sospechar malignidad es igual apúntenle, fíjense, les estoy dando perlas de diagnóstico ahí del INER. Exudado linfocítico con adenosín desaminasa en límites normales o de referencia, o sea, menor de 30. Eso me indica que puede ser neoplasia. ¿De acuerdo? Claro, lo tenemos que confirmar, pero ya me va orientando qué otro estudio le voy a hacer a mi paciente. La eosinofilia también, en el estudio citoquímico también es donde les dice la celularidad. Les dice, pues yo vi tantos leucocitos y de esos leucocitos son tantos mononucleares en porcentaje, les da porcentajes. Y si el porcentaje aquí me refiero a predominio, si es mayor del 50% para alguno de los dos, bueno, pues a eso me refiero con predominio. Entonces, a veces puede haber eosinofilia, puede presentarse en el 10% de los casos, pero cuando entra aire, cuando hay sangre, alguna estas enfermedades por parásitos planos, o sea, cuando hay migración larvaria y que por eso puede haber derrame pleural, en la helmintiasis, enfermedad de Church-Strauss o pleuritis por fármacos también puede haber eosinofilia. El líquido, o sea, por rutina se tiene que mandar el líquido a estudio citoquímico que me da todas estas mediciones bioquímicas más la celularidad. Lo mando de rutina a estudio citológico, donde me va a decir el tipo de células que hay, si puede haber células malignas o son células inflamatorias. Y también pues lo mando de rutina a estudio de gramicultivo, ese líquido pleural. Lo ideal es cultivarlo tanto para aerobios como anaerobios. Cuando ustedes están sospechando en tuberculosis, no es recomendable mandarlo a cultivo para micobacterias porque no van a encontrar, o sea, aquí no hay rendimiento, excepto cuando se trata de empiema, pero empiema por tuberculosis. Una cosa es derrame pleural por tuberculosis, que es un exudado linfocítico, como ya les dije, con adenosín desaminasa por arriba de 30. ¿Y qué más les dije? Exudado linfocítico y ausencia de células mesoteliales, pero no es líquido purulento. Si en un líquido purulento ustedes sospechan que pueda ser por tuberculosis y en ese líquido, en ese frotis hay bacilos, bueno, pues si quieren pueden mandarlo. Son raros los casos, pero sí los hay. Pero bueno, les estoy poniendo aquí excepto en empiema. Pero cuando se trata de un derrame pleural así por tuberculosis, no empiema tuberculoso, no es recomendable porque el rendimiento del cultivo, o sea, yo la verdad les digo, los 20 años que tengo viendo pacientes, no he visto uno que sea positivo. El diagnóstico lo hacemos con biopsia o lo hacemos con estos 3 criterios que les acabo de decir, más el cuadro clínico del paciente. Y bueno, si ustedes lo deciden y sí lo van a mandar a cultivo, por ejemplo, un paciente con VIH, porque esos hacen así formas a veces diseminadas y todo eso sí lo mandan, entonces, bueno, esto se tiene que cultivar en el Lowenstein Jensen o en el Bactec o en el MGIT o el que sea el método automatizado para cultivo para Mycobacterium que tengan presente. 8:13. ¿Quieren? Ya le dejamos aquí y terminamos mejor la próxima. Sigo con derrame pleural y les prometo que voy a estar aquí desde las 2 de la tarde, se los prometo. ¿Sale? ¿O quieren que terminemos? Mejor ya se cansaron, ¿verdad? Bueno, está bien, me despido.